Buenas tardes, profesora María Graciani. Mi nombre es Moisés Moreno y hoy le vengo a exponer sobre los 5 temas que usted impartió en la clase. Para entrar sobre el tema 1 de la responsabilidad civil extracontractual, primero quería hablar sobre qué es la responsabilidad civil en general y nos referimos a la situación jurídica que se encuentra en presencia cuando le hemos cometido un daño a otro y tenemos que indemnizarle por daños y perjuicios de forma pecuniaria o patrimonial, por una acción propia o de un tercero que esté bajo nuestra guarda. Cierto, ahora sí, entrando en materia sobre la responsabilidad civil extracontractual, tengo que es un concepto jurídico fundamental que surge cuando una persona causa un daño a otro, pero a diferencia de que no existe un vínculo contractual previo entre ellos, ¿cierto? Es decir, se trata de una obligación de reparar un daño causado por una acción u omisión ilícita. Ahora vamos con los tipos de responsabilidad civil extracontractual y tenemos entre ellas la ordinaria, el hecho propio, que es el daño causado directamente por el agente, la presunción de culpa, que se presume la culpa del agente a menos que demuestre de lo contrario. Tenemos ahora sobre la responsabilidad solidaria, que si hay varios responsables, responden solidariamente, es decir, individual la responsabilidad de cada uno de ellos. La especial o el hecho ajeno es el daño causado por una persona bajo la guarda o vigilancia del responsable. Como comenté anteriormente, estaremos en presencia de un hecho de un tercero por el cual tenemos que ser responsables nosotros. Podemos ahora entrar sobre los sujetos involucrados en la responsabilidad civil y tenemos a la agente, que es quien causa el daño, y la víctima, quien sufre el daño y tiene derecho a ser indemnizado. Ahora vamos con las diferencias con la responsabilidad penal, y entre sus características tenemos que la responsabilidad civil, su naturaleza es privada, en cambio en la penal es pública, ¿cierto? En el objetivo de ambas es que en la civil se busca la reparación del daño infringido y en la penal el castigo del delito. Y la sanción de cada uno de ellos es que en la civil hablamos sobre la indemnización por daños y perjuicios y en la responsabilidad penal hablamos sobre la pena. Y ahora, pasando a la presunción de culpa, tenemos que su principio general se presume la culpa del agente salvo que pruebe que actuó con diligencia. En la carga de la prueba tenemos que invierte la carga de la prueba obligando a la gente a demostrar que es inocente, ¿cierto? Evidentemente. En la indemnización puede ser por un daño material o por un daño moral, que el daño material sería por pérdidas económicas directas, gastos médicos, etcétera, o en el daño moral por el dolor, sufrimiento o afectación a la honra de la persona a la que le hemos causado el daño. Y por último, para terminar el tema 1, tengo sobre el lucro cesante, que es la pérdida de ganancias futuras, ¿cierto? Entrando ahora en tema 2, profesora, con el hecho ilícito podemos decir que el hecho ilícito es toda acción u omisión que causa un daño a otra persona y que contraviene las normas jurídicas, es decir, en pocas palabras, es una conducta que infringe un deber jurídico y genera una responsabilidad civil. Elementos del hecho ilícito. Tenemos que para que exista un hecho ilícito deben concurrir los siguientes elementos. 1. La conducta, que es una acción o omisión por parte de una persona. 2. La antijuridicidad. La conducta debe ser contraria al ordenamiento jurídico. 3. La culpabilidad. El agente del daño debe ser actuado con culpa. Y 4. El daño, que debe existir un perjuicio causado a otra persona, ¿cierto? En la relación de causalidad debe existir un vínculo directo entre la conducta y el daño causado. Y el daño es la lesión que sufre una persona como consecuencia de un hecho ilícito. Puede ser material, moral. La material, pérdida económica, como lo dijimos anteriormente, y la moral, afectación a la integridad física de la persona, psicológica, honra, etc. Requisitos o condiciones para la existencia del daño. Debe ser determinado, debe ser actual, debe ser cierto y debe ser cuantificable, ¿cierto? Ahora, entrando en el tema de la culpa
La culpa es el elemento subjetivo del hecho ilícito. Esto implica que el agente del hecho actuó con negligencia, imprudencia o dolo, y existen diversas teorías sobre la culpa, pero la más común es la teoría subjetiva, que considera la intención o la falta del cuidado del agente al momento de cometer el daño. La imputabilidad. La imputabilidad es la capacidad de una persona para responder por sus actos. Los menores de edad y las personas con trastornos mentales por lo general no son imputables. Sin embargo, existen excepciones y la imputabilidad de las personas jurídicas es un tema bastante complejo que no me va a alcanzar el video para explicarlo. La relación de causalidad. Para seguir en materia, la relación de causalidad es el vínculo que une la conducta de la gente con el daño producido. Es decir, el daño se debe a una consecuencia directa a la conducta ilícita, ¿cierto? Y por último, para hablar un poco más sobre la reparación del daño, cuando se produce un hecho ilícito, el responsable está obligado a reparar el daño causado y la reparación puede ser en especie, ¿cierto? O por equivalente a lo que hemos causado. Ahora sí, para continuar con el tema 3, estamos en presencia de la responsabilidad civil extracontractual por el hecho de otro, y surge cuando una persona sufre un daño causado por la conducta ilícita de otra persona que se encuentra bajo su guarda, vigilancia o autoridad. Esta figura jurídica busca garantizar la reparación del daño y a la víctima, aun cuando el autor del daño carezca de patrimonio suficiente, ¿cierto? Vamos a hacer mención un poco sobre la responsabilidad de padres y tutores, ¿cierto? Y tenemos que en sus requisitos la existencia de una relación jurídica ante el padre y tutor y el menor, y la prueba de que el menor causó el daño, ¿cierto? La presunción de la culpa, que se presume la culpa de los padres o tutores, a menos que los mismos demuestren lo contrario o que no se haya podido evitar el hecho, ¿cierto? Desplazamiento de la responsabilidad. Nos comentó usted un poco en clase que en casos de separación, divorcio, incapacidad de uno de los padres, la responsabilidad recae en el progenitor que tenga la guarda del menor, ¿cierto? Ahora bien, responsabilidad de preceptores y artesanos. Tengo en sus requisitos que la relación de enseñanza-aprendizaje y que el daño se haya producido durante el tiempo del vigilante o de la vigilancia del preceptor y el artesano. La presunción de culpa, al igual que se ha mencionado anteriormente, no hay mucho más que hablar de ahí. Responsabilidad de dueños y principales. Estamos en presencia entre sus requisitos de la relación de dependencia entre el dueño y el principal o el empleado, ¿cierto? O mejor dicho, la relación del dueño principal con el empleado. Para seguir un poco sobre la presunción de la culpa, es una presunción absoluta, es decir, no admite pruebas en contrario, a diferencia de las otras, ¿cierto? Ahora creo que ya por el tema 3 es suficiente, pasaría entonces al tema 4, que es la responsabilidad por daños causados por cosas. Su fundamento legal, aquí estaremos en presencia del artículo 1193 del Código Civil, y el guardián jurídico es aquella persona que tiene el control, dirección o vigilancia sobre la cosa, ¿cierto? El guardián material es aquel a quien de hecho le corresponde la dirección, el control, el mando, la vigilancia, aunque no tenga un derecho que lo justifique. Entre los requisitos para la procedencia del mismo tenemos el daño, que debe existir un daño evidentemente causado por la cosa, la relación de causalidad, el dueño debe ser, no sé cómo decirlo, el daño debe ser consecuente directo de la cosa del dueño. Condición de guardián, la persona demandada debe ser el guardián de la cosa, y entre sus excepciones tenemos que la culpa haya sido de la víctima si el daño se produjo por la imprudencia de la víctima, evidentemente. El 8.1 en tercero, si el daño fue causado por un tercero ajeno al guardián. Caso fortuito o fuerza mayor, eso ya lo sabemos, que si el daño se produjo por causas ajenas a la voluntad del guardián, pues es una excepción establecida en la norma, ¿cierto? Responsabilidad por daños causados por animales, ¿cierto? Aquí estamos en presencia de que si el dueño de un animal, el mismo ha causado un daño, pues tiene que ser
responsabilizado o indemnizado por parte del dueño. Requisitos es que el daño debe existir, evidentemente, tiene que haber una intervención activa al animal y en sus excepciones tenemos aquí particularmente que sea culpa de la víctima, es decir, que la víctima haya provocado al animal para que éste le cometa el daño, y en el hecho de un tercero sobre el tema tengo que si el daño fue causado por un tercero ajeno al dueño o al guardián, pues sería una excepción que encontraríamos en la norma como el caso fortuito o fuerza mayor explicado anteriormente, ¿cierto? Creo que sobre el tema en específico no habría mucho más que hablar. Creo que ya aquí fue suficiente porque hace un poquito más énfasis en caso fortuito, caso por fuerza mayor, y eso ya se explicó anteriormente, así que creo que ya pudiera pasar al tema 5. El tema 5, estamos en presencia sobre la responsabilidad civil extracontractual por los daños causados por causa de incendio de cosas, ¿cierto? Tenemos también que su artículo o su fundamento legal, mejor dicho, es el 1193 como el anterior, y quien responde es quien detenta un inmueble o bienes muebles donde se incendia pues el edificio, ¿cierto? Las excepciones tenemos entre caso fortuito o fuerza mayor, incendios causados por fenómenos naturales, eventos imprevisibles que serían una excepción, culpa de la víctima, pues evidentemente tiene que ser responsable el mismo para cuando se ha causado el incendio. Y entre las presunciones tenemos sobre este tema la presunción de culpa, que se presume que el propietario es culpable si no demuestra que realizó las reparaciones necesarias que habrían evitado ese incendio. Y para ya concluir un poco con la exposición, voy a hacer unas similitudes y diferencias. Que entre las similitudes tengo que ambas responsabilidades se basan en la idea de que quien controla una cosa o un lugar debe responder por los daños que esta causa a terceros, ¿cierto? Salvo que el mismo prevé que el daño se produjo por causas externas o ajenas a su voluntad. Y entre las diferencias tengo, para ya concluir con mi exposición, es que la responsabilidad por incendios se aplica a cualquier tipo de bien, sea mueble o sea inmueble, mientras que la responsabilidad por ruina se limita a edificios. Además, la presunción de culpa en la ruina de edificios es más fuerte, ya que se presume que el propietario no realizó las reparaciones necesarias y por eso es que se incendió. Esto ha sido toda mi exposición, espero que le haya gustado, profesora Moisés Moreno, y muchas gracias.